Buenas noches, Casa de Oración Cristiana. Un saludo a todos los hermanos de manera fraternal y también saludo a las personas que se encuentran en Chiriquí, a los hermanos que tenemos en Chiriquí, a los hermanos que tenemos en Veragua. Saludos a los hermanos que conocemos de la provincia de Azuero, también a los hermanos de Coclé, a los hermanos de la 10ª provincia, allá a Ceuce West, saludo, y a Ceuce Chorrera. También saludos acá a todos los hermanos del Darién que tenemos allá y, ¿por qué no?, a Colón y a San Blas y a todas las provincias. Se me olvidó alguna. Bocas del Toro también, saludo allá a los hermanos que conocemos de Bocas del Toro y a todo el país de Panamá y a todos los extranjeros que están aquí en Panamá y que han abrazado nuestra nación y nosotros los hemos acogido y abrazados a ustedes. Bendiciones grandemente. Y bueno, hoy estamos en el mes de la Biblia, hoy es 10 de septiembre y en este mes de la Biblia vamos a estar conmemorando muchas enseñanzas bíblicas y hoy quiero hablarle de una enseñanza increíble y le he puesto el título a esta enseñanza que dice así: una fe que libera, una fe que libera. Y quiero que hablemos en este instante de un joven que se llama Luis. Luis es un universitario, es un muchacho que está dando clases por medio del Zoom, de manera virtual, y entonces son 25 compañeros, ya ellos estaban de manera presencial, y tienen un profesor que comienza a hablar y a ahondar de temas de actualidad. Pero cuando alguien dice algo en contra de lo que el profesor piensa, todos vienen y verdaderamente se burlan, y como las clases, algunas, por el tipo de clase, el profesor la comparte en YouTube de manera abierta. Hay comentarios después también fuertes que se hacen en las clases de manera abierta porque él quiere hacer un contenido que sea de aporte a la sociedad. Bueno, un día de esto, Luis, que es un chico cristiano, que está tratando de mantener sus convicciones en medio de una cultura líquida, se siente presionado porque en medio de todas las conversaciones comienzan a hablar un tema que él piensa diferente. Y el profesor va directamente hacia donde Luis y le pregunta: Luis, ¿qué piensas sobre esto? Luis, dándose cuenta de todas las consecuencias que iba a vivir, piensa 1, 2, 3 y no sabe qué contestar. Y en ese instante viene y le dice: profesor, mañana le contesto. Ahora mismo estoy preocupado por algunas cosas familiares y no sé qué decirle. Y el profesor dice: ok, mañana en la clase nos contestas. Luis se va preocupado para su casa. Y en ese momento, cuando llega a su casa, se encuentra con su papá y su mamá le dice: bueno, espera a tu papá, que a tu papá le gustan mucho estos temas. Pero mi papá, bueno, y comenzó a hablar con su papá. Y su papá era un hombre que verdaderamente aterrizaba, se hundía, nadaba en los conocimientos bíblicos. No solamente era alguien intelectual, que sabía mucho, sino era alguien que lo trataba de practicar. En ese momento, él escucha lo que su hijo estaba preocupado. Y cuando su hijo le contesta o le dice todas las cosas que estaban ocurriendo, el papá viene y le comenta: hijo, te voy a contar una historia de unos hombres que verdaderamente tuvieron una fe que los liberó de algunas convicciones que eran diferentes a lo que ellos creían. Y el chico le dijo: papá, por favor, que no venga con esa historia bíblica. Algunas son como teorías o cosas así como fábulas. ¡Ey! La Biblia es real. Espérate un momentito. Vamos al texto. Y entonces le dice: vamos a ir a Daniel 3, ¿ok? Y vamos a leer este pasaje que nos va a ilustrar cómo tu fe te puede liberar de la situación que estás enfrentando. Vamos todos a Daniel 3, capítulo 1 en adelante. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El papá le dice al hijo lo siguiente: hijo, las convicciones gobiernan. Quiero que lo primero que veas en esto que estamos leyendo es que las convicciones gobiernan. La convicción que tenía Nabucodonosor la materializó por medio de una estatua, un símbolo. Este símbolo podría representar algún dios, podría representar la grandeza y el orgullo del imperio y del mismo rey de Babilonia. Los antiguos estaban claros de que si los que gobiernan a mi lado creen en lo que creo, seremos uno, seremos más fuertes. Por eso Nabucodonosor invita a todos los que gobiernan a su lado para que estén allí claros de lo que está sucediendo y lo que el rey quiere que ellos crean. Porque el ejército irá con esa convicción a la batalla. Los asuntos del reino se van a manejar con esa convicción y así sucesivamente. Esa convicción iba a ser parte de decisiones y acciones del reino. Todo el reino se iba a permear con esta creencia. ¿Lo ves, hijo? ¿Lo ves? Me recuerdo en la campaña política de nuestro país, cuando nuestro actual presidente le hicieron una pregunta sobre un tema y él respondió de manera firme y con mucha convicción. Después de allí no bajó de las encuestas con los otros candidatos políticos. Interesante, ¿verdad? Es importante saber las convicciones de los que anhelan un cargo importante y si son capaces de mantenerlas, porque así gobernarán su vida, su casa, su empresa y si llega a ser presidente, a su país. El hijo se quedó y dije: wow, papá, no lo había visto así. Sí, las convicciones gobiernan. Vamos a seguir leyendo la Biblia. El versículo 4 en adelante dice: el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hijo, toda convicción se puede convertir en un hábito, en una regla o en una ley. Lo que creemos, hijo, nos lleva a la acción. Si creemos que no podemos, nuestra acción será no hacer nada. Pero si creemos que sí podemos, nuestra acción será hacer algo por lo que creemos que podemos alcanzar. Nabucodonosor deseaba que todo su pueblo creyera en lo que él creía y él crea una ley para que todo su pueblo tenga un hábito. Pero al implementarse esta ley, contenía una consecuencia, la cual era la muerte por medio de la incineración humana. Importante resaltar que las personas iban a estar vivas al ser arrojadas al horno de fuego. Esta convicción se estaba imponiendo a toda la nación, a todo el imperio. No había opción. O te rendías a esta convicción o morías. ¿Sientes, hijo, que estás viviendo algo parecido? Aunque no vas a morir. Y el hijo se echa a reír, ¿eh? Luis se echa a reír. ¡Wow!
tremendo lo que se impuso en ese reino, en ese imperio, ¿verdad? Claro, hijo. Ahora vamos a seguir leyendo para que puedas ver esta fe. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Hijo, quiero que sepas algo. Tu fe irritará a otros. Tu fe irritará a otros. Sadrach, Mesach y Abednego no estaban haciendo nada. Simplemente creían en algo diferente. Pero tu fe va a irritar a otros. ¿Quiénes eran los caldeos? Los caldeos eran los que tenían caldo, caldeaban, calderitos. Bueno, ¿quiénes eran los caldeos? Bueno, en Génesis tenemos una referencia de ellos. Abraham dice que fue sacado de Ur de los caldeos. Era una tribu de la Baja Mesopotamia emparentada con los arameos. Aparecen por primera vez en los registros asirios del tiempo de Asurnasirpal II. Lo logré decir. Los que muestran que fueron los fundadores de varias tribus, de las cuales la más conocida era la Bit Yakin. Un nombre que le puede poner a alguien, no sé. Bit Yakin. Averigüe primero qué significa, ¿ok? También caldeos era un nombre que se le daba a los eruditos, hechiceros, astrólogos y magos del imperio neobabilónico, como los caldeos en Daniel 1:4. Ocupaban todos los altos cargos, incluyendo el sacerdocio. El nombre étnico habría llegado a ser la designación del trabajo y del cargo sacerdotales, los que incluían las artes de la adivinación. El término caldeo, con este sentido, no solo se encuentra en Daniel, sino también en las obras de Heródoto, Estrabón, Diodoro y en las inscripciones de Palmira. ¡Wow! Con solo saber quiénes eran los caldeos, podría haberse dado envidia, algún tipo de competencia o comparación con Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres judíos podrían estar afectando las costumbres con su manera de vivir. Esto podría impactar de una manera increíble la imagen de un líder de ese imperio. Esto podría ser un ejemplo diferente en esta cultura y hasta afectar otras áreas del imperio. Y la gente diría: oye, estos líderes no hacen esto y no les va mal, además toman buenas decisiones. Los caldeos no estaban tan mal en su queja, aunque su motivación fuera la envidia. No les gustaba que estos judíos tuvieran unas convicciones diferentes a las suyas y además estuvieran haciendo un buen trabajo, porque no se les acusó por hacer un mal trabajo. Se les acusó por las convicciones, por sus creencias. Pero recuerden, las convicciones gobiernan. Las convicciones gobiernan. Y para incomodar al rey, los caldeos apelaron de esta forma. Número 1, al orgullo del rey. En el versículo 12 dicen: le faltaron al respeto. Y número 2, y a las convicciones impuestas por el rey. En el versículo 12, no adoran tus dioses ni tu estatua. Fueron frontal, usaron una daga y pegaron en el centro del corazón del rey. Hijo, a veces hay caldeos. Luis se ríe y dice: sí, papá, hay muchos caldeos. Y creo que a veces uno se comporta de esa forma.
y puede levantar algo, decir algo y afectar a otros. En versículo 14 dijo, voy a seguir leyendo para que veas cómo estos hombres mantuvieron su fe. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no os honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Creo que hasta el mismo Nabucodonosor estaba declarando algo aquí. Y en el versículo 16 dice lo siguiente, hijo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Cuando tu fe, hijo, irrita a otros, va a haber juicio sobre tu vida. Y es normal. Van a decir algo de ti y van a tomar alguna decisión sobre ti. Pero tú tienes que mantener tu decisión en medio de esto. Y a mí me llama la atención, y aquí quiero que podamos profundizar un poco más. ¿Por qué no dejaron de creer en Dios? Estos hombres que ya no eran jóvenes, algunos expertos hablan de que ya no tenían 20 años ni 19 años, sino podrían estar entre los 30, llegando a los 40. Fueron culturizados, preparados por los babilonios en todo tipo de ciencias, aprendieron otro idioma, fueron influenciados sus sentidos por medio de música, símbolos, comidas, olores. Hoy somos influenciados nuestros sentidos por música, símbolos, comidas y olores. Claro que sí. Fueron arrastrados desde Jerusalén hasta Babilonia. No fueron en carruajes. Fueron varios kilómetros, algunos cientos de kilómetros, yendo de Jerusalén hasta Babilonia. Su voluntad no era propia, eran esclavos. Algunos expresan que por ser funcionarios podían tener algunos privilegios. Fueron convertidos en eunucos. ¡Wow! Doloroso esto. Vieron y supieron del manejo y manipulación de su pueblo. Su corazón podría estar afectado emocionalmente. Y siguieron creyendo en Dios. ¿Tú estás viviendo o has vivido algo de esto, hijo? Y el hijo dice, no, pero ellos sufrieron mucho. Sí, y aún seguían creyendo en Dios. Repasemos cómo le respondieron al rey. En el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mira, hijo, decidieron no defenderse o justificar sus acciones. En ese momento parecía una pérdida de tiempo. Decidieron concentrarse en el motivo de su fe. También en el 17 dijeron algo que me hace pensar mucho. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno y del fuego ardiente. De tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Nuestro Dios, a quien servimos, eso está en presente. En Babilonia no había templo, no había un lugar para adorar a Dios. ¿En dónde servían a Dios estos hombres? Creo que estos hombres nos están enseñando que ellos servían a Dios en Babilonia. Sí, en esa cultura contraria a su fe y a sus principios. Sí, allí en medio de lo que los envidiaban y de los que esclavizaban a su pueblo, allí ellos servían a Dios, siendo luz en medio de las tinieblas, sin templo, sin sinagogas,
con dolor, con pruebas, allí ellos servían a Dios, siendo responsables en los que les venía a su mano hacer. Sus vidas estaban en manos de Dios, no del rey Nabucodonosor. Quiero que veas esto muy claramente. No del rey Nabucodonosor. Estos hombres responden que Dios era soberano en decidir sobre sus vidas, por encima de cualquier poder humano. Algunos piensan que la muerte también podría ser una especie de liberación de estar cautivos en Babilonia. Al final, estar en manos de Dios era mejor que cualquier cosa. Mejor que cualquier cosa. Mantenían sus convicciones a pesar de todo. Al final, lo que el rey decidiera no iba a cambiar sus convicciones y que se iban a mantener en lo que creían. Quiero hacerte una pregunta y quiero que medites en esto. ¿Será que hoy en Occidente estamos creyendo de esta forma? Piénsalo por unos 15 segundos. ¿Lo pensaron bien? ¿Será que hoy en Occidente estamos creyendo de esta forma? Hoy por hoy, muchos entendidos hablan que cada vez más la fe cristiana en Occidente se está debilitando. Está siendo seducida por la cultura y por convicciones de moda, pero hay un común denominador, la comodidad. No significa estar en contra de la contextualidad, hay que contextualizar, pero mantener los principios. La comodidad parece que ha sido el opio de nuestra fe en Occidente. Una generación cristiana que se ha esforzado mucho, le ha querido dar lo mejor a otra generación o a otras generaciones siguientes por medio de la comodidad, sin ver que estas nuevas generaciones no tienen la suficiente vivencia con Dios y a la primera prueba cambian de parecer. No todos son así, para nada. Hay muchos que se mantienen, pero muchos están cediendo a las convicciones de esta cultura. Pero sucede diferente en algunos países de Oriente y otros países de África, que el cristianismo se está fortaleciendo a pesar de violaciones, abusos, muertes, esclavitud, separaciones de familias que están viviendo muchos cristianos. Algunos entendidos hacen esta pregunta: ¿será que tenemos que estar más cerca del horno para tener convicciones firmes? Luis escuchó a su papá cuando estaba diciendo eso y se quedó pensando de que, wow, papá, estos hombres en verdad creían en Dios. A pesar de todo, seguían creyendo en Dios. Y yo solamente me están diciendo esto y ya estoy preocupado. Todavía no he terminado, hijo, le dice su papá. El versículo 19 dice lo siguiente: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¡Wow! Con todo. Y como, versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Hijo, hija, siempre al honrar a Dios habrán consecuencias. Habrán consecuencias buenas, pero habrán consecuencias quizás no tan buenas. Muy bonito lo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, pero llegó el momento de vivir las consecuencias. Su respuesta produjo mucha molestia en la autoridad, en el rey. Su respuesta trajo la aplicación de la sentencia de manera inmediata. Ellos no sabían si Dios se iba a manifestar o no se iba a manifestar. No sabían si algo extraordinario iba a pasar. Solo sabían que sus vidas estaban en manos de Dios
Y si estaban vivos todavía era porque Dios así lo había decidido. También de que si morían, así Dios lo había permitido. Todo estaba en manos de Dios. A veces, en medio de honrar a Dios, no sabes si Dios nos va a liberar de ciertas situaciones o va a permitir que vivamos algunas pruebas difíciles. Ya estos hombres habían vivido varias cosas fuertes y dolorosas, pero ellos estuvieron dispuestos a vivir las consecuencias de honrarle. En ocasiones, sé que he podido cometer el error de presentar un cristianismo sin pruebas, que no se viven problemas. Creo que debemos recordar que las pruebas y consecuencias son parte del camino de servirle, en conjunto con las bendiciones y añadiduras. Lo logré decir. Y añadiduras. Hijo, los cristianos no somos personas que nos oponemos a todo, pero sí somos personas que lo examinamos todo. Y pasamos todo por el filtro de la palabra y lo ponemos todo delante de Dios. Honrar a Dios tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias buenas y tendrá consecuencias algunas difíciles. En el versículo 24, hijo, viene una escena que quiero que la atesores y la puedas ver conmigo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y les dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor del fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado. ¡Wow! Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Parece que Nabucodonosor era muy determinante y fuerte. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Tremendo, hijo, ¿verdad? Y ahora quiero que veas algo. Quiero que veas algo en esta parte. Hasta nuestros verdugos, hasta las personas que nos acusan, nos señalan, hablan mal de nosotros, verán a Dios en medio de nuestras pruebas. Si nos mantenemos firmes y obedientes, verán a Dios en medio de nuestras pruebas. Dios se manifiesta de manera inesperada. ¿Por qué? En verdad, Él es soberano. Él es soberano y Él decide cuándo, cómo hacerlo, no hacerlo y de qué forma hacerlo. El escritor de Daniel resalta algo muy interesante en este pasaje. El primero que ve a la 4ª persona en el horno es el rey, el que se sentía irrespetado, el que no decía que se habían sujetado a sus convicciones. Fue el primero que vio a la 4ª persona. Además, Dios estaba mostrando su poder ante sus ojos y demostrando que Él era soberano y capaz de liberar a estos hombres para que sus vidas no estaban en manos de Él, el rey. Esto es muy importante que lo veas. El rey reconoce a Dios delante de todos al acercarse al horno. El equipo de gobierno de Nabucodonosor también estaba allí y vieron cómo Dios libraba a estos hombres. Al ver esto, podemos llegar a algunas conclusiones, hijo. Primero, tu prueba puede ser la puerta de salvación para otra persona. Tu vida, tu prueba, tu situación, si te mantienes obediente y firme, puede ser la puerta de salvación para otra persona. Otra cosa, hijo, que te quiero decir. Dios liberó a estos hombres del horno
pero Dios también estaba liberando a Nabucodonosor de la convicción que lo gobernaba. Algunos entendidos expresan que si Dios no hubiera liberado a estos hombres, también hubiera sido un gran impacto, pero esta liberación tenía un alcance mayor. Y nuevamente queda demostrado cómo Dios llega a los gobernantes o líderes de una nación para influenciarles. Los babilonios tiraron al horno, hijo, y quiero que veas esto. Quizás esto es lo que anhelo que aguardes en tu corazón. Los babilonios tiraron al horno a Sadrac, Mesac y Abednego. Pero cuando ellos salieron de allí, los babilonios no se dieron cuenta que los que salían eran Ananías, amado del Señor, Misael, ¿quién es como Dios? Azarías, el Señor es mi ayudador. Porque no perdieron su identidad, se mantuvieron a pesar de estar en el horno, a pesar de estar en otra cultura y a pesar de ser llamados de otra forma. ¿Hoy te sientes en el horno? ¿Hoy te sientes en una cultura que está en contra de tus principios, valores y fe? ¿Hoy somos llamados de otra forma? Recuerda quién eres en Cristo. Dios se encargará del horno y de tu vida. Deposita tus cargas en Él, porque Él es el Dios que libera. Luis se quedó pensando, wow, papá, gracias por lo que me dijiste. Tengo temor, pero gracias. No te estoy diciendo, hijo, que tomes la decisión en base a lo que yo pienso. Quiero que decidas en base a lo que Dios ha hablado a tu vida. Y verdaderamente Luis, al día siguiente, contestó. Su convicción fue burla en el salón virtual. Subieron las clases y los comentarios en YouTube fueron horribles. Sin embargo, dentro de sus clases habían 2 chicos que verdaderamente estaban en desacuerdo y que apoyaban a Luis. Pero por la valentía de Luis, decidieron seguir a Cristo. En verdad, el día de hoy es difícil ser alguien que tenga una convicción diferente a lo que la cultura dictamina. No dudes en mantenerte en lo que crees del Señor, porque Dios no duda de ti. Y Dios te va a ayudar en lo que tengas que hacer. Y quizás si me estás escuchando y eres alguien que está cerca de algún gobernante o líder de esta nación o de otra nación, Dios te va a dar la gracia y la valentía. Quizás vas a ser señalado, quizás puedes ser rechazado y tirado a un horno de indiferencia o de lo que fuera, pero Dios te va a liberar y te va a levantar a pesar de todo. Y quiero orar por todos los que estén en este momento en una situación así. No pierdan la esperanza. Dios puede hacer cosas grandes. Es más, Ananías, Misael y Azarías no perdieron su trabajo. Y Dios le demostró al rey verdaderamente quién era el que mandaba. Dios sigue siendo Dios. Padre, te quiero dar gracias. Te quiero pedir por cada hermano y por cada hermana, Señor, que me esté escuchando o viendo en este momento, Señor. Padre, que esté luchando, que se sienta que está en un horno, Padre, y que no sabe cómo Dios se va a manifestar, pero está confiando en ti, Señor. Yo te pido, Dios, que se mantengan firmes, Dios, y que puedan ver tu mano operar, Dios. Quebrar, Señor, mentiras, cadenas, liberarlos a veces hasta de sus propios miedos, hasta de pecados y de cosas, porque tú nos liberas del pecado, nos liberas de muchas cosas, pero también de la tribulación y de situaciones, Señor. Y dale sabiduría para que verdaderamente, más allá de defenderse, se concentren en el motivo de su fe, que eres tú, Señor, y que tú eres el que nos liberas, Dios, y nos das la sabiduría para avanzar y seguir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Si nos estás viendo de otra nación, de otro país, saludos, abrazos también y bendiciones a todos los hermanos, a todos los extranjeros, a los colombianos, a los venezolanos, a los chilenos, a los argentinos y a todos los latinoamericanos, europeos
No voy a decir más países porque después olvido a alguien y alguien me escribe por ahí, pero les deseo lo mejor y éxito hacia adelante. A pesar de todo hay esperanza porque Dios nos libera y nos ayuda en medio de todos. Mantén tu fe que libera en Él. Dios te bendiga. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando.